En las afueras del olvidado pueblo de Oak Haven, en la cima de una colina azotada por el viento, se alzaba la mansión Blackwood, una mole de piedra gris y obsidiana, antes majestuosa, ahora carcomida por el tiempo y la desgracia. Sus ventanas, como ojos vacíos, contemplaban el pueblo con una tristeza que se podía sentir en el aire. Los habitantes de Oak Haven la evitaban, susurrando historias sobre una maldición que impregnaba sus muros. Decían que la mansión había sido construida por un hombre rico pero despiadado, un tal Jeremiah Blackwood, un hombre que había hecho fortuna de maneras oscuras y que al final había pagado un precio terrible por su codicia. Su familia, maldita por la ambición de Jeremiah, había perecido entre esas mismas paredes, cada muerte más trágica y violenta que la anterior. Ahora, la mansión se erguía como un recordatorio de piedra de la fragilidad de la fortuna y la oscuridad que puede consumir incluso a las almas más brillantes. Se decía que las noches en la mansión estaban llenas de los lamentos de los muertos, susurros fantasmales que helaban la sangre y sombras que danzaban en la oscuridad. Nadie se atrevía a acercarse, por miedo a despertar la ira de las almas atrapadas dentro de la mansión. La mansión Blackwood era un lugar olvidado por Dios, un faro para lo macabro y lo desconocido, un lugar que prometía tanto horror como intriga a cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para acercarse. Jeremiah Blackwood, el patriarca de la familia, había sido un hombre consumido por la ambición. Obsesionado con proteger su fortuna y su legado, buscó un poder que fuera más allá de los límites del mundo mortal. En la oscuridad de la noche, mientras los truenos sacudían los cimientos de la mansión, Jeremiah realizó un ritual impío, un pacto con una entidad de poder inimaginable, una criatura de las sombras y el vacío. A cambio de la riqueza eterna y la prosperidad para su linaje, Jeremiah ofreció algo impensable: las almas de su familia. La entidad, complacida con la ofrenda, aceptó el trato. La fortuna de Blackwood se multiplicó, pero a un costo terrible. Una sombra se cernió sobre la mansión, un velo de oscuridad que todos podían sentir al entrar. Los sirvientes susurraban sobre voces extrañas y sucesos inexplicables. Las cosechas se marchitaron, los animales se enfermaron, y la risa de los niños Blackwood fue reemplazada por un silencio inquietante. Una noche de Halloween, bajo la luz pálida de una luna casi llena, un grupo de amigos se reunió a la sombra de la mansión Blackwood. Jóvenes e intrépidos, decididos a desafiar las historias y leyendas que habían escuchado desde niños. Liderados por el carismático y temerario Jake, estaban decididos a desentrañar los secretos que se escondían tras las paredes de la mansión. Había un escalofrío en el aire, una electricidad que hacía que los pelos de la nuca se erizaran. Emily, la más sensata del grupo, sintió una punzada de aprensión, un presentimiento frío que le recorrió la columna vertebral. Pero la emoción del desafío y la camaradería del grupo la animaron a seguir adelante. Junto a Jake y Emily estaba Ben, el escéptico, siempre armado con una lógica rápida y una linterna potente. Completando el grupo estaba Chloe, la artista, atraída por la melancolía y la belleza inquietante de la mansión. Cada uno de ellos llevaba las cicatrices de su propio pasado, buscando en la adrenalina de lo desconocido una forma de escapar de sus propios fantasmas. Ignorando las advertencias de los aldeanos y las historias que habían moldeado sus pesadillas infantiles, los amigos se adentraron en la noche. Con cada paso que los acercaba a la mansión, la temperatura parecía descender. El aire se volvió pesado, cargado con la promesa de algo desconocido y siniestro. La puerta principal de la mansión se dio con un gemido prolongado, como si la propia casa respirara por primera vez en décadas. El olor a humedad y descomposición inundó sus sentidos, una mezcla nauseabunda de polvo, moho y algo vagamente metálico que hizo que Emily se llevara la mano a la boca. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por sus linternas mientras se adentraban en la oscuridad. Cada crujido del suelo bajo sus pies, cada susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas, amplificaba la sensación de inquietud. La mansión los estaba observando, evaluando a los intrusos que se atrevían a profanar su silencio.
En el salón principal, los restos andrajosos de muebles cubiertos de sábanas blancas parecían figuras fantasmales congeladas en el tiempo. Una lámpara de araña cubierta de telarañas colgaba precariamente del techo, proyectando sombras grotescas en las paredes descascaradas. Cada rincón parecía albergar un secreto, cada sombra una amenaza invisible. El silencio en la mansión era casi tan perturbador como los ruidos ocasionales que lo rompían. Un silencio denso, opresivo, que parecía absorber el sonido de sus pasos y susurros. Era como si la propia casa contuviera la respiración, observándolos, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras exploraban, encontraron un viejo diario, su cubierta de cuero agrietada y descolorida. Las páginas, frágiles por el paso del tiempo, estaban llenas de una letra frenética, la tinta desteñida, pero aún legible. Era el diario de Elijah Blackwood, uno de los descendientes de Jeremiah, escrito en los últimos días antes de que la tragedia golpeara a la familia. Cada entrada hablaba de la creciente paranoia de Elijah, de las sombras que veía por el rabillo del ojo, de las voces que susurraban su nombre en la oscuridad. Hablaba de una presencia maligna que se había apoderado de la mansión, alimentándose de la cordura de sus habitantes.